Así que bueno, le vamos a dar el tiempo justo, apagamos todos los micrófonos y bienvenido a este encuentro. ¿Sí? Que el Señor te bendiga mucho. Gracias, Pastor Hugo. Yo agradezco la posibilidad de estar conectados con ustedes. Yo vivía en La Paz, es cierto, pero antes vivía en el hogar de niños en Santa Fe, 3 años, en Esperanza. Así que tengo algo de santafesino por ahí en el alma. Y yo quería compartirles, si ustedes tienen una Biblia a mano, algo para empezar es el Salmo 42. Si tienen una Biblia, si no, siéntense al lado de un creyente, decía un evangelista. En el Salmo 42, yo voy a estar leyéndoles, surge una pregunta 2 veces, y el 43, que era el mismo Salmo anteriormente, estaban unidos, también levanta esa pregunta, ¿no? Y dice así, allí ustedes tienen el texto. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Hasta acá podemos leer, después está la segunda parte, y fíjense que el texto otra vez dice el versículo 10, ¿dónde está tu Dios? Y este salmo tiene algunas características que nos pueden ayudar a nosotros en este tiempo, porque el autor es un levita que expresa sus sentimientos, sus pensamientos, está un poco atormentado, porque él había guiado al pueblo en el templo y ahora estaba en el exilio. Es decir, el templo había sido destruido, no podía ir a ninguna clase de culto, su rol estaba de alguna manera anulado, postergado, y él anhelaba y añoraba esos momentos, esos tiempos de culto que había tenido, esas fiestas en el templo, ¿no? Y por supuesto que el exilio llevó a todo el pueblo de Israel a un replanteamiento de cómo era su vida en relación con Dios. Y es en el tiempo del exilio donde surgen lo que sería después las sinagogas, es decir, casas de reunión. Y en esas casas surge un nuevo liderazgo que es el maestro de la ley, y el propósito de esos encuentros era orar, leer la palabra de Dios y compartir la práctica de la fe, que era cumplir la ley de Dios lo mejor posible. En lugar de los sacrificios, surge este concepto de que si hacemos las cosas bien, Dios nos va a bendecir. Esto puede ser cierto, pero llevado a la exageración, vamos a ver que Jesús corrige y dice, no es así, las personas buenas también sufren y nadie es tan perfecto como para ganar el cielo o todas las bendiciones por sí mismo, porque necesitamos también la gracia de Dios. Así que en ese contexto tan duro, tan difícil, está esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y es una pregunta ajena, es una pregunta hecha con burla, pero a veces es una pregunta que también nosotros nos hacemos. ¿Dónde está Dios en este tiempo, en este momento, donde yo no me puedo congregar, donde no me puedo reunir ni siquiera con mi familia? ¿Qué está pasando? Y circula en toda clase de cosas, como que Dios está enojado y hay que esconderse en la casa hasta que Dios se calme un poquito. Me parece un horror ese tipo de mensajes. Pero la idea es que nosotros tenemos que tener una respuesta
para nosotros mismos y también para aquellos que están cerca. ¿Dónde está Dios? Bueno, la primera respuesta posible sería, Dios no está en ningún lado. Dios no está, porque en realidad Dios no existe. Esa sería una respuesta que se dan algunas personas en estos tiempos, ¿no? Y eh, es absurdo negar la existencia de Dios porque hay una creación, hay un hombre, hay una necesidad en todos los hombres que manifiestan alguna clase de religiosidad, es decir, uno nota que el hombre busca a Dios, pero hay cierto intelectualismo que no es nuevo, que pretende en una perspectiva atea, es decir, contra Dios, lo cual es ridículo, porque yo no puedo estar en contra de algo que no existe, pero buscan debatir o contradecir la idea de que Dios está y aún van contra la iglesia también, y se convierte en un anticlericalismo o una persecución de la fe, o una privación de la fe. Y en esa postura hay mucho de necedad, según dice el mismo salmista, dice el necio en su corazón, no existe, Dios no existe. Es una manera de poner a Dios afuera y yo hacer lo que yo quiero y hacer lo que a mí me parece, ¿no? Pero la verdad es que el mismo libro de Proverbios, en su primer capítulo, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué quiere decir Proverbios, al igual que el salmista? Decir que Dios no existe es un autoengaño. Ni yo mismo me lo creo. Nadie se lo cree. Pero es una manera de querer negar algo imposible, como tapar el sol con la mano. Y Jesús enseñó que el hombre sabio es aquel que construye su vida sobre la roca, es decir, sobre Jesucristo mismo, oyendo y obedeciendo las enseñanzas de Jesús, siguiendo a Jesús. Ahora, este salmo que terminábamos de leer recién, dice, perdón, en otro salmo dice, Jehová miró desde los cielos, Salmo 14:2, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Una persona eh, eh, como necia, una persona tonta, pretende negar a Dios. Y Dios está buscando a aquellos entendidos, aquellos sabios que temen a Dios y le están buscando. Y como dicen muchos salmos, pero el Salmo 145 especialmente, Dios está para aquel que le busca, para aquel que le busca de corazón, para aquel que le busca de verdad. Dios está a una oración de distancia. Y aquel que no quiere reconocer a Dios está en arenas movedizas. Todo lo que haga está en riesgo de caerse, porque no ha tomado en cuenta a Dios en su vida. Y el Salmo 42:9 que leíamos dice, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? A veces podemos tener una sensación de que Dios no está, pero una sensación no es una realidad. Yo puedo tener muchas clases de sensaciones confusas propias de mi mal momento, de mi tormento, de mi confusión por los problemas, pero de ninguna manera el salmista termina diciendo, es cierto que Dios no está. Lo que el salmista termina diciendo es, yo voy a adorar a Dios, yo voy a seguir alabando a Dios, yo voy a esperar en Dios, dice el Salmo que acabábamos de leer en Salmo 42. Hay otra postura, que es un poco más, parece más buena, entre comillas, es Dios existe. Sí, Dios existe, pero no está acá. En este momento, en esto que está pasando, Dios no está. Esto está fuera de lo que Dios quiere para nosotros, está fuera del control de Dios. Y quisiera recordarles una pequeña historia, que es la historia de Jacob cuando huye después de haber engañado a Esaú. ¿Se acuerdan ustedes? Esto está en Génesis 28. Y Jacob engaña a su hermano, le roba la herencia a través de esta bendición, de esta primogenitura, roba en realidad el derecho al liderazgo, a administrar la herencia, y roba la bendición de Dios, ¿no? Pero cuando el hermano se entera y se enoja, le dice, lo voy a matar, y no es que le dice, lo voy a matar, como cuando grita y no pasa nada, lo estaba muy mal, Esaú, y Jacob tiene que escapar. Escapa hasta que está agotado el camino y se pone a dormir y pone allí una piedra de almohada, se recuesta y se duerme. Y en ese dormirse, en el descampado,
tiene un sueño y sueña que hay una escalera de ángeles que suben y bajan allí en ese lugar. Y cuando él se despierta, lo que él dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, dice Job. Otra versión dice, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Nos pasa eso. Nos pasa eso como le pasaba a Jacob, huía por su culpa. Él había tomado decisiones malas, había engañado a su hermano, y la culpa lo había hecho alejarse de su casa materna, y él pensaba que si se alejaba de la casa, se alejaba también del Dios, que era el Dios del papá, y entraba en terreno de otros dioses, y tendría que buscar la bendición de otros dioses. Pero ahí él toma conciencia de que Dios estaba en ese lugar, y especialmente estaba con él, velando su sueño. Y de pronto él toma una decisión y dice, Señor, si es cierto que son tus promesas, si tus promesas son válidas, si esto que yo soñé no es un sueño y nada más, yo te quiero elegir como mi Dios. Yo quiero que vos seas mi Dios. Y Job decide hasta diezmar, decide diezmar a Dios el resto de su vida. Y Dios le revela en ese sueño que lo va a proteger, que lo va a bendecir, que va a estar con él. Y ese sueño efectivamente se cumple, era una promesa real. Y a veces a nosotros nos pasa que en medio de nuestra confusión, por nuestra culpa, en un presente oscuro, que nos sentimos abandonados, con un futuro incierto, donde uno no sabe qué va a pasar. Jacob no sabía qué iba a pasar. Pero en esos momentos uno puede tener una confusión tan grande de no sentir a Dios, no darnos cuenta que Dios está protegiéndonos y que Dios nos va a bendecir. Y a veces uno se pregunta, ¿será que lo que yo creo es un sueño y nada más? ¿Es una fantasía? ¿Será que cuando oro yo me estoy sugestionando? ¿Será que me engañaron? ¿Será que esta bendición, que es mi fe, se va a diluir cuando yo me equivoco? ¿O Dios me va a dejar de bendecir si yo me equivoco? No hay forma de alejarnos de Dios. Esto es lo que descubre Jacob. Por supuesto, Jacob tuvo muchas pruebas más que resolver y tuvo que resolver el problema que había causado y logra reconciliarse con su hermano y la historia es maravillosa. Pero a veces estamos en ese punto donde uno toma conciencia de las macanas que ha hecho, de las consecuencias que nos pueden venir y uno le pide a Dios, Señor, dame tu bendición. Señor, te ruego que me protejas de mis propias malas decisiones. Ayúdame a seguir adelante. Y volvemos a recuperar esa conciencia de Dios. ¿Dios dónde está? Dios está, lo dicen varios salmos, en todos lados. Dios no está en los templos. Cuando oramos, nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, no en el templo. Y esta figura de los cielos es una figura porque pensamos que Dios está arriba o más alto, una cosa así, pero fíjense que cuando Salomón construye el templo, dice Salomón en su oración, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, esto es muy importante de comprender. Salomón se da cuenta que esa casa que él había edificado, ni los cielos de los cielos que Dios había creado, contenían a Dios. Dios está por encima de la creación. Dios no es un Dios animista que está en el rayo, en el trueno, en el mar, en el cielo, o en la tierra, o en algún fetiche que uno pueda decir, este aceite tiene la bendición de Dios. Dios está en todos lados, pero no es parte de su creación, ni ninguna creación lo representa, ni el sol, ni ninguna cosa que pudiéramos crear como imagen de Dios antropomórfica o con partes de bestias, como había ídolos antiguos. De ninguna manera podemos representar a Dios a través de alguna forma de creación, porque Dios es espíritu, y Dios no está limitado a nuestras limitaciones como seres humanos, pero Dios sí está. Dios está con nosotros y está acompañándonos. Por eso Jesús, hablando de los juramentos, le dijo a sus discípulos, ustedes no tienen que jurar,
No hay que jurar, hay que decir sí o no, porque no se puede jurar por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y a mí esto me hizo pensar algo que nunca había pensado, que la figura bellísima, uno piensa en Juan, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, cuando dice ese gran trono blanco, ¿no? Todos los cielos llenos de la presencia de Dios, y la tierra es donde Dios apoya sus pies. Ahí Dios apoya los pies, como si fuera el escalón delante del trono o un banquito, ¿no?, con el mundito ahí, y Dios apoya los pies. Y esta figura es muy fuerte porque Jesús está diciendo, nuestro Dios, Dios el Padre al cual oramos, tiene los pies sobre la tierra. Dios está en nuestra realidad. Y Jesús estaba caminando con ellos. Era Dios, el Padre revelándose a los hombres, como dice Jesús en la última cena. Si me has visto a mí, has visto al Padre, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Y este Dios hecho hombre era uno de los nombres que el Mesías recibiría, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué nos pasa que a nosotros las confusiones, las culpas, los pronósticos inciertos, las amenazas de nuestro futuro, nos hacen perder esa perspectiva de que Dios está con nosotros? El salmista, aunque dialoga en el Salmo 42 y se cuestiona y está turbado por lo que se burlan los demás, él dice, espera en Dios. Alma mía, espera en Dios. Espera en Dios, porque yo voy a poder alabar a Dios otra vez. Y tenemos que recordar esa promesa de Jesús, que antes de ascender al cielo dice, yo no los voy a dejar. Mi presencia va a volver con ustedes a través de mi espíritu, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, en una forma sintética, podemos encontrar personas que dicen, Dios no está en ningún lado, Dios no existe. Son personas que quieren dejar a Dios fuera de sus vidas, y es a veces difícil tratar de convencerlas por la lógica o de alguna manera, pero hay películas que hablan, Dios no está muerto, cosas así, tratando de que razonen, de que vuelvan de su locura, que es pretender negar a Dios. Hay personas que no sienten la presencia de Dios. Eso nos puede pasar cuando especialmente estamos siendo probados. Pero ojalá en este tiempo vos también puedas decir, ¿por qué estoy tan turbado? ¿Por qué estoy tan angustiado? Yo voy a esperar en Dios y voy a alabar a Dios otra vez. Cuando esto pase, porque va a pasar esta circunstancia, esta sensación, esta enfermedad, estas limitaciones, esta falta de trabajo, cuando esto pase, yo voy a poder alabar a Dios por lo que Dios va a hacer en mi vida, lo que va a hacer en mi familia, lo que va a hacer en mi iglesia. Él es la salvación de mi ser y mi Dios, termina diciendo el Salmo 42. Dios es mi salvación. En este tiempo es un momento muy delicado para buscar en qué confiamos, para definir muchas cosas importantes. Y en ese tipo de definiciones centrales, esta es la más importante. ¿Dónde está Dios? Dios está fuera de tu corazón, está lejos, está en tu vida. Vos estás edificando tu vida sobre el propósito de Dios. Esa es la decisión más importante, la más fuerte que hay que tomar. No solo ahora, siempre, pero cuánto más ahora que estamos turbados, angustiados, y no nos podemos congregar de una forma presencial, ¿no? Recuerden el Salmo 42, un levita lejos del templo, y espero que el templo de ustedes no esté destruido, van a poder volver a reunirse, pero a veces uno siente esa nostalgia de que si no vamos al templo, Dios no está con nosotros. Dios está, y está en cada uno de sus casas, en cada uno de sus corazones. Es allí donde Dios tiene que estar siempre. Dios les bendiga, hermanos. Dios aliente su fe. Bueno, gracias, Justo, por tu reflexión. Y qué lindo, ¿no?, que podamos tener conciencia de que Dios está presente y está muy cerquita de cada uno de nosotros.